Democrático Tierra Santa. Todo es posible. ¿Qué tal? Buen día. Y bueno, lógicamente el tablero político nacional y también el internacional viene muy, pero muy movido. Ayer se conoció el decreto de necesidad de urgencia sobre el tema de los feriados, el decreto de necesidad de urgencia sobre las modificaciones en todo lo que tiene que ver con riesgos del trabajo. Esto, si bien ya se sabía que iba a pasar, bueno, pero efectivamente pasó. Llamativamente, la CGT criticó la forma, pero no el contenido de las reformas, con lo cual marca una coincidencia bastante pronunciada. La otra novedad en el tablero internacional es que el Fondo Monetario revisó a la baja las perspectivas de crecimiento económico de la Argentina, entre otros motivos por el cambio en Estados Unidos, el cambio político en Estados Unidos, y también porque ven que Brasil va a seguir tirando para abajo a toda la región, a toda la economía de la región, y lógicamente en la región también tenemos que mencionar a México, muy afectada por la subida de Trump, que tomó medidas muy drásticas con relación al caso de México. Bueno, para conocer cuál es la posición de la izquierda frente a todos estos cambios, si la economía argentina va a arrancar en el 2017, se está creando o no se está creando empleo. Por un lado se dice que eso sí está pasando en la construcción, pero por otro lado dice que hay despidos en textiles, en calzados, en metalmecánica. Bueno, estamos con el legislador Marcelo Ramal, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda, para que nos diga, bueno, cómo están analizando la situación política y estos cambios en el escenario internacional. Buen día, Ramal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ismael? Bien. Bueno, hice una breve introducción, creo que hay mucho más, pero es suficiente. Creo que un hecho importante y también un poco simbólico de la visión del gobierno frente a estos cambios internacionales es la noticia que se ha dado también en estas horas sobre el veto o, la limitación sustancial a la exportación de limones a los Estados Unidos. Claro, se suspendió por 60 días, algo que Obama había levantado y había permitido nuevamente que se pueda Argentina exportar limones a Estados Unidos. Claro, efectivamente. Digo, como dato significativo también de la desorientación del gobierno y de su equipo económico, porque hasta hace unos días, en la boca del propio ministro Duhovne, se había dicho que los cambios en Estados Unidos no iban a afectar de ningún modo el planteo. Que hasta podía llegar a favorecer a la Argentina. Y que inclusive podía favorecerlo. Ya tenemos este primer golpe muy importante para la economía del NOA y particularmente de Tucumán, pero en un plano más general está muy claro que una absorción de fondos y de recursos por parte del Estado norteamericano para financiar, como se dice, un plan de obra pública, va a actuar como una aspiradora de capitales y va a dificultar el financiamiento de países como la Argentina con una previsible suba de la tasa de interés. El gobierno se ha blindado de esa perspectiva apelando a una suerte de superendeudamiento de última instancia. Y justamente previendo lo de Trump salieron a colocar deuda a tasas, por eso, a tasas muy onerosas en un mundo donde se rozan las tasas de interés negativas, nuevamente entre el 6, 7, 7,5% anual, en un panorama donde prácticamente el conjunto de los vencimientos de deuda de este año se van a reciclar o se van a pagar con nueva deuda. Es decir, Argentina se ha colocado de pleno en el viejo esquema de reciclaje de deuda que ha llevado a todas las situaciones de crisis de deuda o de cesación de pagos. En este cuadro también se supo de un informe económico reservado en las últimas horas, vos mencionaste el tema de la construcción, donde los permisos de construcción del último mes del 2016 volvieron a caer, contra la previsión de que iniciábamos, ¿no es cierto?, una recuperación en la industria de la construcción. Siguiendo los temas de la Ciudad de Buenos Aires, te puedo decir que el único elemento reactivador de la actividad de la construcción en los últimos meses fue el blanqueo, por la constitución de fondos que aplican los recursos a proyectos inmobiliarios, pero este impacto es contradictorio.
¿Por qué motivo? Sí, porque hubo datos de que se había vendido mucho más departamentos y también autos, que Claro. estaba vinculado, porque en el blanqueo vos tenías que depositar el dinero, dejarlo inmovilizado 6 Así meses, es. pero podías retirarlo si comprabas un departamento o un inmueble Claro. o un auto, que son los bienes registrables. Correcto. Ahora, este impacto en la ciudad de Buenos Aires es contradictorio. ¿Por qué motivo? Porque refuerza una tendencia de carácter especulativo en el movimiento inmobiliario que por un lado reactiva algún movimiento de la propiedad de lujo, de la propiedad suntuaria, pero levanta el precio general de la propiedad y vuelve prohibitivos los planes de vivienda, incluso los del propio gobierno, porque no hay esquema financiero que sostenga la posibilidad de que una familia trabajadora pueda tener en un horizonte de años, de 20 o inclusive más años, una propiedad a través de un préstamo hipotecario. Ahora, Ramal, ¿qué está pasando, digamos, en el movimiento sindical, donde ustedes son muy activos? Porque permanentemente uno lee que, por un lado, desde el gobierno dice, bueno, la obra pública va a tomar más gente y está tomando más gente, se está reactivando. El Ministerio de Trabajo esta semana va a dar un informe donde dice, anticipan que dice que se ha creado nuevo empleo, pero después, por otro lado, uno ve que hay especies como de despidos hormigas en muchas fábricas, aquí 10, 15, 20, porque justamente no hay demanda y en algunos sectores la importación desplazó bastante la producción local. ¿Es así? Sí, seguro. Hay una destrucción de puestos de trabajo. El propio INDEC informó en este año 127.000 puestos de trabajo. Claro, pero eso menos. son hasta septiembre. Claro. El gobierno dice que después empezó... Claro, pero después hay un movimiento que tiene las siguientes características. Es el que describió justamente el secretario de Empleo Polti cuando habló de comer y descomer. Hacer y deshacer, despedir y ocupar. ¿En qué consiste esto? Toda la estrategia oficial en materia de empleo apunta al reemplazo de trabajadores con antigüedad, con convenio, con conquistas laborales, por trabajadores o con contrato más alterno, precarizados. con una mayor precarización. Hemos tenido en estos días una prueba piloto muy clara de esta política con el conflicto en la planta de AGR Clarín, en donde los trabajadores informaron. Llegan a la planta, se encuentran con el lugar cerrado, 380 puestos de trabajo que se convierten en despidos, la empresa indicándoles que pasen a cobrar, y los delegados han denunciado muy claramente que la estrategia de la empresa es reemplazarlos justamente por trabajadores sin convenio. Bueno, entonces ahí viene el tema. El gobierno dice que va a impulsar lo que se llama una ley del primer empleo. Y contradictoriamente o llamativamente, como que quisiéramos decirlo, la CGT le dice que está bien. El Claro. primer empleo sería, si yo tomo un trabajador de algún plan, Por ejemplo. la empresa tiene un subsidio directo del Estado. Una parte del salario lo paga el Estado. Y Claro, si no, lo que representa el plan. Es decir, si los planes están en alrededor de 4.000 pesos, esto convierte a la política de asistencia social del gobierno en una especie de subsidio gigantesco en favor de las empresas. Ahora, ¿cómo se va a utilizar este subsidio? Este es el punto. Porque siguiendo esta tendencia, donde hay muchísimas empresas con retiros voluntarios, es de prever que con estos recursos las empresas van a poder financiar planes de retiro, que en definitiva son despidos encubiertos de los trabajadores con mayor conquistas y mayor antigüedad, para su reemplazo por los que ingresen. Cuando esto se combina con los anuncios de reforma laboral, está muy clara que la estrategia laboral del gobierno apunta a una suerte de retroceso histórico en las conquistas de los trabajadores argentinos. ojo, que vos estás señalando es muy importante porque el Ministerio de Trabajo sacó días pasados una resolución donde ya para recibir asistencia del Estado la empresa no tiene que mantener la dotación de personal. Lo que tiene que hacer es no despedir trabajadores. ¿Esto qué significa? Que si hay gente que se va por retiro voluntario, Lógico. es aceptado por el Ministerio de Trabajo y aún así la empresa seguiría recibiendo subsidio. Antes, la norma decía, no, tiene que acrecentar el plantel. Correcto. Ahora eso se modificó
permitiendo el retiro por jubilación o el retiro Por eso, por... lo que ocurre es que efectivamente, Ismael, las empresas no tienen el despido como la primera opción. Lo que se está aplicando efectivamente son los retiros. Ahora, con esta ayuda estatal tan importante, es evidente que las empresas van a contar con una masa de recursos para ofrecer retiros voluntarios muy generosos. Claro, pero entonces no va a crecer el empleo, Desde porque luego, si lo único que va a haber es un reemplazo de un trabajador con Desde antigüedad luego que por no. alguien más joven, desde el punto de vista, entonces cuando salga la estadística, se va a decir, bueno, el plan no sirvió porque no aumentó el empleo. Desde luego que no, y con esto la Argentina va a repetir una experiencia que ya se ha dado en la propia Argentina en los años 90, con las reformas laborales del menemismo, y luego en otros lugares del mundo donde las reformas laborales redujeron el costo de la fuerza de trabajo y fueron en definitiva un gran factor facilitador de la reducción de empleo, no de la ampliación. Ahora, el caso sí. más claro, cuando se aplicó la famosa jornada de 35 horas en Francia y se le dio, digamos, como moneda de cambio a los sindicatos, esta jornada reducida a cambio de flexibilización laboral y racionalización, el empleo, lejos de aumentar por la reducción de horas, bajó. ¿Por qué? Porque las facilidades en materias de convenios que dieron los sindicatos permitía acomodar a los trabajadores y racionalizar en términos empresarios la ocupación de los que ya estaban. Ahora, ¿qué perspectiva tiene la Argentina, para no extendernos mucho más allá de la Argentina, la asunción de Donald Trump? Al margen de esta medida concreta que tomó con respecto a la importación de limones y cítricos, sí, pero en general, a partir de Trump, ¿se abre un periodo de guerra comercial? Para la Argentina, ¿esto qué es? ¿Un viento a favor, un viento en contra? No, la perspectiva va a ser compleja, va a ser una perspectiva difícil, en general porque Trump plantea un escenario efectivamente de guerra comercial, de antagonismos entre bloques, de dificultad del financiamiento para países como la Argentina, pero luego por la estrategia del gobierno macrista. Este es un gobierno que de alguna manera ha apostado a un rescate del cuadro de quiebra estatal, financiera, política que dejó el kirchnerismo, un rescate sobre la base de un mayor vínculo con el capital internacional, con la deuda, con los mercados del mundo, etc. Bueno, los mercados del mundo se han ido a donde se han ido, ¿no es cierto?, con Trump. Entonces, por lo tanto, el gobierno ha quedado en su estrategia completamente descolocado. Yo creo que uniendo todas las piezas del rompecabezas, Ismael, esta ofensiva antisindical, esta ofensiva contra los trabajadores, busca unificar el frente empresarial en torno del gobierno para, de alguna manera, disimular o soslayar las enormes dificultades económicas que en otro plano se le van a plantear al gobierno. Claro, pero ojo, no solamente el mundo empresario, la CGT prácticamente Totalmente. le ha dado un apoyo muy fuerte. Claro, este es un apoyo. elemento, el apoyo de la CGT a esta suerte de coalición del ajuste que funciona en la Argentina con otros bloques políticos que también apuntarán al gobierno del Congreso, es un apoyo absolutamente estratégico. ¿Y qué obtiene la CGT? ¿Qué obtiene? ¿Prebenda? Ha obtenido prebendas, ha obtenido fondos vinculados al problema de las obras sociales, alguna impunidad penal en relación a casos que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo, pero en la Argentina esto marca también un punto muy alto de la descomposición de este sindicalismo empresarial. Y para la izquierda esta es una cuestión de fondo, por nuestra lucha en los sindicatos. Nosotros unimos nuestra perspectiva política, nuestro desarrollo, a la posibilidad de un trabajo muy intenso de recuperación de los sindicatos para una política de lucha y de verdadera representación de los trabajadores. Cuando ocurre esto, lo que está ocurriendo hoy, con esta complicidad tan marcada de la CGT, es evidente que a la izquierda le cabe la enorme responsabilidad de ser nosotros en nuestro trabajo los que no reemplazar o no sustituir, sino trabajar dentro de los sindicatos para ponerlos en pie.
frente a una dirección, una cúpula que está completamente paralizada. Ramal, muchas gracias por estar esta gracias mañana con nosotros. Bueno, Marcelo Ramal, que es legislador en la ciudad de Buenos Aires por el Partido Obrero Frente de Izquierda. Y bueno, nos reencontramos en los próximos días, siempre analizando la realidad nacional e internacional. Gracias. Parque temático Tierra Santa.